tengo este eje. Bueno, aquí mejor abajo. Tengo este eje y tengo este otro eje, ¿verdad? Entonces el movimiento que se transmite es de este eje que está aquí a este otro eje que está acá. Directamente de uno a otro. Por ejemplo, en los carros, la reversa utiliza engranes rectos. Otro tipo de engranes son los engranes helicoidales, que funcionan exactamente igual para transmitir movimiento paralelo de este eje a este eje de acá, paralelo, nada más que poseen dientes inclinados con respecto al eje de rotación y se utilizan para las mismas aplicaciones que los engranes rectos, y cuando se utilizan en esta forma no son tan ruidosos, debido al engranado más gradual de los dientes durante el acoplamiento. Dice, en ocasiones los engranes helicoidales se usan para transmitir movimiento entre ejes no paralelos. Pero bueno, aquí lo estamos viendo como transmisión en ejes paralelos, ¿verdad? Bueno, y en el carro las velocidades hacia adelante, o sea, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, son con este tipo de engranes helicoidales. También hay engranes cónicos, y los engranes cónicos que presentan dientes formados en superficies cónicas se emplean sobre todo para transmitir movimiento entre ejes que se intersecan. Como por ejemplo este eje y este eje, ¿verdad? Entonces, de este movimiento lo cambiamos a este movimiento. El movimiento horizontal lo cambiamos a movimiento vertical. Aparte de los engranes cónicos, están los tornillos sin fin o de gusano, que representan el cuarto tipo de engrane básico. Como se indica, el gusano parece a un tornillo roscado, ¿verdad? Pero realmente no es un tornillo, es un engrane. El sentido de rotación del gusano, también llamado corona de tornillo sin fin, depende del sentido de rotación del tornillo sin fin y de que los dientes de gusano se hayan cortado a la derecha o a la izquierda. Los engranajes de tornillo sin fin también se hacen de manera que los dientes de uno o de ambos elementos se envuelvan de manera parcial alrededor del otro. Dichos engranes se llaman engranes de envolvente simple o doble. Los engranajes de sinfín se emplean sobre todo cuando las relaciones de velocidad de los dos ejes son muy altas, digamos una relación de 3 o más. Este está girando y le transmite el movimiento a este otro de aquí, ¿verdad? Y también cambiamos de este eje a un eje que atraviesa la computadora. Entonces también cambiamos el giro, ¿verdad? Ok, entonces son los tipos de engranes que hay. Engrane recto, engrane helicoidal, engrane cónico, engrane de tornillo sin fin, de gusano. ¿Cuál es la nomenclatura que vamos a utilizar para identificar los diferentes elementos que conforman nuestro engrane? Para todos los engranes es lo mismo, entonces lo vemos aquí en la imagen. Dice que la terminología de los dientes de engranes rectos lo podemos ver aquí en esta figura. Y se me hace que en la siguiente imagen viene más grande. El diente. La parte más alta del diente se llama cresta. La parte más baja del diente se llama valle. Esta pequeña curvatura que hay aquí, o de este lado o de este otro lado, radio de entalle. Esta primera parte de aquí se llama flanco. Y esta parte de aquí se llama cara, la cara del diente, ¿verdad? Lo que mide el diente es el ancho el ancho de la cara.
el círculo de paso, vendría siendo todo este de aquí así. Y el paso, pues es de donde empieza un diente, vamos a decir que aquí, a donde empieza el siguiente diente, ¿verdad? O sea, es un diente y su espacio. Todo esto es el paso circular, aquí le llaman así. Y bueno, el espesor del diente, pues es también de aquí a aquí, ¿verdad? De aquí a aquí. Y lo que hay de aquí a aquí se conoce como ancho del espacio. El diente y el espacio vacío, ¿va? Luego el diente. Bueno, del círculo de paso hacia la cresta, esa altura se conoce como cabeza, cabeza del diente, y del círculo de paso a el valle se conoce como raíz. Círculo del claro, donde termina el entalle, ¿verdad? Y círculo de la raíz, pues la parte más baja. Igual que en las roscas, la parte más baja del engrane va a ser el círculo de la raíz. Entonces son muchos elementos, los vamos a ir viendo poco a poco. Dice que el círculo de paso es un círculo teórico en el que por lo general se basan todos los cálculos. Su diámetro es el diámetro de paso. Los círculos de paso de un par de engranes acoplados son tangentes entre sí. Y esta parte es importante, dice, un piñón es el menor de dos engranes acoplados. A menudo el mayor se llama rueda. Entonces tengo dos engranes. Este de aquí es el piñón. Este de aquí es la rueda. Cuando nos digan un piñón, bueno, sabemos que el piñón es el engrane más pequeño de un par de engranes. Y el otro, pues, es la rueda, el engrane mayor. Aquí sería el piñón, el engrane mayor. La misma situación, ¿verdad? Piñón, engrane mayor. Piñón, engrane mayor. Y bueno, aquí está una parte de un engrane en donde vemos cómo se definen los diferentes elementos del mismo. Bien, definición de términos. El paso P, el paso circular P, que es el que nos estábamos diciendo ahorita que es teórico, que está como que a la mitad, ¿verdad? Es la medida sobre el círculo de paso desde un punto en un diente a un punto correspondiente en un diente adyacente. De esta manera, el paso circular es igual a la suma del espesor del diente y del ancho del espacio. Desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. O sea, el diente más el espacio vacío, ¿verdad? Es el paso circular, que se mide sobre el círculo de paso. Luego sigue el módulo M. Representa la relación del diámetro de paso con el número de dientes. La unidad de longitud que suele emplearse es el milímetro. El módulo señala el índice del tamaño de los dientes en unidades del sistema internacional. Luego está el paso diametral P mayúscula, a diferencia de esta P minúscula, ¿va? P mayúscula. Está dada por la relación del número de dientes en el engrane respecto del diámetro de paso. Por lo tanto, es el recíproco del módulo. Si calculo el módulo, 1 entre módulo me da el paso diametral. O si tengo el paso diametral, 1 entre P me da el módulo del engrane. Debido a que el paso diametral se utiliza solo con unidades del sistema inglés, se expresa en dientes por pulgada. Aquí está interesante la situación porque esta es únicamente en milímetros, esta está únicamente en pulgadas. Tenemos que
acordarnos de esas unidades, ¿va? De cuáles son las correctas. La cabeza A minúscula se determina por la distancia radial entre la cresta y el círculo de paso. Uh-huh. El círculo de paso de aquí arriba, ¿verdad? Y la raíz va a ser de aquí para abajo. La raíz B equivale a la distancia radial desde el fondo hasta el círculo de paso. La altura o profundidad total H es la suma de la cabeza y de la raíz. Todo esto, ¿verdad? De aquí hasta acá. Y hasta acá. Es la altura del diente o la profundidad. Si lo vemos de aquí hacia abajo, la profundidad. Si lo vemos de aquí hacia arriba, la altura. El círculo del claro es un círculo tangente al círculo de la raíz del engrane acoplado. El claro C está dado por la cantidad por la que la raíz en un engrane dado excede la cabeza de su engrane acoplado. El huelgo se determina mediante la cantidad por la cual el ancho del espacio de un diente excede el grosor o espesor del diente de acoplamiento medido en los círculos de paso. ¿Qué tanto espacio hay aquí cuando está el otro diente? ¿Va? Viene un diente y entra en el otro. Entonces, estas distancias son las que nos está diciendo esta diapositiva. Y bueno, todos esos términos nos sirven para encontrar estas relaciones. P mayúscula es igual a N entre D. Paso diametral en diámetros por pulgada es igual al número de dientes entre el diámetro de paso. Y si P mayúscula es pulgadas, pues este diámetro también tiene que ser pulgadas. M es igual a D entre N, recíproco, ¿verdad? Donde M es el módulo en milímetros, por lo tanto, N, que es el diámetro de paso, debe estar dado en milímetros. Y el paso circular queda definido como pi d entre n, o sea, pi por el diámetro de paso entre el número de dientes. Pero d entre m es igual a m. Por lo tanto, el paso circular es igual a pi por el módulo. Y luego si multiplicamos por P mayúscula, nos queda que P por P es igual a pi. Esas son las primeras 4 ecuaciones que vamos a utilizar. Todavía no sabemos en dónde, pero las vamos a ocupar más adelante, ¿verdad? Ahorita estamos describiendo o definiendo más que nada cómo es el engrane. Bueno, pues para que funcionen los engranes, el piñón y la rueda se tienen que acoplar, ¿verdad? Tienen que tener una acción conjunta. Y es la parte que vamos a ver aquí. Dice que suponemos que los dientes están perfectamente formados y lisos para que embonen sin ningún problema y que son rígidos por completo. Llega la carga y entran y salen como si nada va. Eso realmente no ocurre porque los materiales no son completamente rígidos, tienen cierta deformación elástica. Pero bueno, para empezar vamos a considerar que son rígidos completamente, que están completamente lisos y que son del tamaño correcto, ¿verdad? Dice, el acoplamiento de dientes de engranes que actúan entre sí para producir movimiento rotatorio es similar al de las levas. Cuando dos perfiles de dientes o levas se diseñan para producir una relación constante de velocidades angulares durante el acoplamiento, se dice que tienen una acción conjunta. En teoría, al menos, es posible seleccionar de manera arbitraria cualquier perfil para un diente y luego determinar un perfil para los dientes de acoplamiento que producirá la acción conjunta. Una de estas soluciones es el perfil involuta, que con algunas excepciones se utiliza de manera universal para los dientes de engranes. Quiere decir que yo puedo hacer una superficie plana para mi engrane 1 y bueno, el engrane 2 lo tengo que configurar para que también entre en contacto y funcione bien, ¿verdad?
o puede ser una forma de NS o la forma que yo quiera, y al final el engrane 2 lo hago para que se acople y tenga una acción conjunta. Una involuta. Y ahorita vamos a ver lo que es una involuta. Si hago una involuta es relativamente fácil de hacer y me aseguro que el engrane 1 con el engrane 2 van, en todo momento van a tener la acción conjunta. Entonces, es la ventaja de este perfil de engrane, o de diente más bien dicho. Bien, cuando una superficie curva empuja contra otra, el punto de contacto se presenta donde las dos superficies son tangentes entre sí, o sea, en el punto C. Dejen ver si viene más grande la imagen. No. Está girando, entonces los cuerpos entran en contacto y entonces hay un punto que es el punto C, donde las dos superficies son tangentes entre sí. Esta superficie, esta tiene una tangente para aquí, esta tiene una tangente para acá, y los dos son tangentes entre sí. De modo que en cualquier instante las fuerzas están dirigidas a lo largo de una normal común, A, B. ¿Dónde está? Este es A y este es B. Porque esta tiene la tangente aquí, entonces perpendicular, la tangente acá, perpendicular, y nos da esta misma línea tanto para el cuerpo OB como para el cuerpo OA, es lo que nos está diciendo aquí, con esta línea de ahí, que vemos dibujada aquí. La línea AB, que representa la dirección de acción de las fuerzas, se denomina como línea de acción e intersectará la línea de centros OO. En algún punto, ¿verdad? Línea de centros o sea, de aquí a acá. En algún punto, esta línea de centros intersectará a la línea AB y aquí, bueno, está dibujada por el punto P. En algún punto P. La relación de la velocidad angular entre los dos brazos es inversamente proporcional a sus radios respecto al punto P. De aquí a aquí o de aquí a acá, ¿verdad? En los dos cuerpos. Dice, los círculos que se trazan a través del punto P desde cada centro se llaman círculos de paso. Vendría siendo este círculo con respecto de este radio B y este otro círculo con respecto del radio A. El punto P se conoce como punto de paso. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ok, la figura resulta útil para hacer otra observación. Un par de engranes en realidad es un par de levas que actúan a través de un arco pequeño. Sería como que un pedacito aquí, ¿verdad? Del diente. Y aquí sería el otro diente. Entonces, dos engranes o dos levas. Y antes de terminar el recorrido del contorno involuta, se reemplazan por otro par idéntico de levas. Las levas funcionan en cualquier sentido y se configuran para transmitir una relación constante de velocidad angular. Si se emplean curvas involutas, los engranes son tolerantes a los cambios de la distancia entre centros sin mostrar variación en la relación constante de la velocidad angular. Esta parte está interesante porque quiere decir que siempre va a ser la misma velocidad en cualquier punto en el que se estén tocando los dientes, ¿verdad? Además, los perfiles de la cremallera se configuran con flancos rectos, lo que hace más simple el maquinado de conformación primaria. Tiene esa ventaja la involuta, ¿verdad? Dice, para transmitir movimiento a una relación constante de velocidad angular, el punto de paso debe permanecer fijo, o sea, este punto P, ¿verdad?
El punto P debe mantenerse ahí para poder tener la relación constante de velocidades. Es decir, todas las líneas de acción de cada punto instantáneo de contacto deben pasar por el mismo punto P. En el caso del perfil involuta, se demostrará que todos los puntos de contacto ocurren sobre la misma línea recta AB. Que todas las normales a los perfiles de dientes en el punto de contacto coinciden con la línea AB y de esta manera que dichos perfiles transmiten movimiento rotatorio y uniforme. Todo ocurre aquí, ¿verdad? No importa en la posición que esté, siempre va a ser la línea AB la que esté manteniendo las fuerzas normales y el punto P, el punto de paso. Bien, y aquí ya viene la parte de la involuta. Dice, una curva involuta se genera como se muestra en la figura. Aquí. Y lo pasamos acá. Dice, una brida parcial B se fija a un cilindro A. Este es B y este es A. Alrededor del cual se arrolla una cuerda DEF, DEF, esta cuerda, que se mantiene tirante. El punto B en la cuerda representa un punto de trazo. Agarramos este punto y ese es nuestro punto que vamos a trazar. Pero pudo ser acá, pudo ser acá, pudo ser en cualquier lugar, ¿verdad? Y a medida que la cuerda se arrolla o desenrolla respecto del cilindro, el punto B trazará la curva involuta AC. La cuerda la estiro hacia acá y bueno, empiezo aquí. Conforme se va estirando, me va haciendo esta curva AC. Y ya, esa es la involuta. Dice, el radio de la curvatura de involuta varía en forma continua. De 0 en el punto A, aquí empieza, ¿verdad? Y empieza a crecer hasta un máximo en el punto C. En el punto B, el radio corresponde a la distancia BE. Aquí. Puesto que B gira de manera instantánea respecto del punto E, que es el punto que está en contacto con el círculo, ¿verdad? O con el cilindro. Por eso es como si fuera el centro el centro de giro. Así pues, la recta generatriz de E es normal a la involuta en todos los puntos de intersección y al mismo tiempo siempre es tangente al cilindro A, porque siempre está en un solo punto, ¿verdad? Esta línea. Como siempre va a estar tocando únicamente un punto del cilindro. El círculo sobre el que se genera la involuta se llama círculo base. O sea, el cilindro, o la periferia del cilindro, más bien dicho, es el círculo base, ¿verdad? Porque a partir de él empieza a formar. Dice que en la figura se muestran dos discos para engranes con centros fijos en O1 y O2. O1 y O2. Con círculo de bases cuyos radios respectivos son O1A y O2B. Déjenme hago más grande la imagen y voy a estar cambiando porque yo la veo pequeñita y no sé ustedes cómo la vean. Ahora.
O2B es el radio del círculo base, O1A es el radio del círculo base. De los dos círculos que estamos analizando. Ahora imagínense que se arrolla una cuerda en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del círculo base del engrane 1. Y el engrane 1 es este, ¿verdad? Entonces, arrollo una cuerda aquí y luego la voy a estirar. Manteniéndose tirante entre los puntos A y B y arrollada en el sentido contrario de las manecillas del reloj alrededor del círculo base del engrane 2. Entonces la arrollo aquí así y luego la arrollo en este otro de acá. Y como está tirante, pues se van a despegar del círculo en el punto A y a unir en el círculo en el punto B. Si ahora los círculos de base se hacen girar en sentidos opuestos para mantener la cuerda tirante, un punto G en la cuerda trazará las involutas CD en el engrane 1 y EF en el engrane 2. Entonces empiezan a girar y bueno, me va a generar EF y CD. Este para este engrane, CD para este engrane, ¿verdad? Misma situación que ocurrió aquí. No es que aquí fue para 1, aquí fue para 2. Pero se fijan, los dos en un punto están en contacto. De esta manera, las involutas se generan en forma simultánea por el punto de trazo. Por consiguiente, el punto de trazo representa el punto de contacto, en tanto que la porción de la cuerda AB es la recta generatriz, esta de aquí a aquí, pues es lo que queda de la cuerda tirante entre los dos círculos y se conoce como línea generatriz o recta generatriz. El punto de contacto se mueve a lo largo de la recta generatriz, la cual no cambia de posición porque siempre está tangente a los círculos base. Y debido a que la recta generatriz siempre es normal a las involutas, en el punto de contacto se satisface el requisito de movimiento uniforme. Y entonces aquí tendrían que estar los dientes de los engranes, ¿verdad? Ok, muy bien. Estoy viendo aquí sus mensajes, pues sí se ve mejor acá, ¿va? Todavía. Ok. Bueno, ¿cómo vamos a dibujar los dientes de un engrane? Pues precisamente dibujando la involuta, ¿verdad? ¿Y cómo dibujamos la involuta? Que de hecho les voy a pedir que me dibujen una para mañana, ¿verdad? Pues, se las voy a dejar de tarea para que mañana podamos ver algunas involutas que ustedes generaron. Primero, construir una curva involuta para dibujar el diente, ¿va? El círculo base se divide en cierto número de partes iguales y se trazan las líneas radiales OA0, OA1, OA2, las que quiera, ¿verdad? Entonces, OA0, OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, todas las que quiera. La condición es que la distancia que hay, o más bien dicho, el ángulo que hay entre AO y A1 sea el mismo que hay entre A1 y A2, el mismo entre A2 y A3, el mismo entre A3 y A4 y así. Entonces, para ustedes la tarea va a ser con 10 grados de diferencia. ¿Ok? La distancia que va a haber aquí, la distancia angular o el desplazamiento angular, 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados. Y ya tengo estas líneas aquí. A partir de A1, que es la segunda línea, se dibujan perpendiculares A1B1, A2B2, A3B3, A4B4, A5B5.
Y así me voy. Trazo esta línea, aquí no voy a trazar ninguna porque vale cero. Aquí empiezo, ¿verdad? Pues valgo cero. Aquí trazo esta línea y aquí trazo una perpendicular, o sea, 90 grados aquí, ¿verdad? Entre estas dos. Y luego trazo una perpendicular, 90 grados entre estas dos, 90 grados entre estas dos, 90 grados entre estas dos, y así me voy con todas las que tengamos. Luego, a lo largo de la línea A1, B1, que es la primera que trazamos, esta de aquí, se delinea la distancia A1, A0. Mido cuánto, ahora sí que mido cuánto mide esta distancia y la trazo aquí. Y localizo el punto, ¿verdad? A lo largo de A2, B2, esta de aquí, se traza el doble de la distancia A1, A0. Y ya sé cuánto mide esta distancia, la trazo aquí una vez y luego la trazo acá otra vez, dos veces, ¿verdad? Y luego la distancia de aquí, una vez, dos veces, tres veces, y luego una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y luego cinco veces, luego seis veces, siete veces, las veces que sean necesarias, ¿verdad? La distancia que hay de A1 a A0, que al final de cuentas es la misma distancia que hay de A0 a A1, perdón, de A2 a A1, de A3 a A2, de A4 a A3. La misma distancia, entonces con una que conozca, las voy trazando cada vez más, ¿verdad? O sea, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, y así me voy. Mediante los cuales se obtiene la curva involuta. Entonces ya tengo todos esos puntos, simplemente trazo uno, esos puntos, y con eso genero nuestra línea o nuestra curva involuta. Entonces está fácil, ¿no? Bueno, y entonces esta es la línea involuta de un problema con radios a 25 grados. 25 grados, siguiente, 25 grados, 25 grados. Trazo las perpendiculares y unimos puntos, ¿verdad? Bueno, luego la distancia que hay de aquí a aquí, la trazamos aquí, dos veces aquí, tres veces aquí. Y unimos los puntos. Entonces, esto es lo que quiero que hagan ustedes de tarea. Pero en lugar de que sean 25 grados, que sean 10 grados, ¿verdad? Y o sea, las líneas tienen que abarcar de 0 grados hasta 90 grados O más. o más. Ya es decisión propia. ¿Cómo, perdón? Ya sería decisión propia. Sí. Este dibujo aquí no empezó en 0 grados. Cualquier valor, ¿verdad? Lo pueden empezar desde 0, no hay problema, pero puede ser cualquier ángulo. A partir de ese primer trazo que hacen, 10 grados, ¿verdad? Pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 20, pueden ser los que ustedes quieran. Obviamente ya si le doy toda la vuelta al círculo, pues ya voy a empezar a sobretrazar la curva, ¿va? Y ya no tendría sentido. Pero sí pueden hacer 360 grados, o sea, una vuelta completa, y ver qué pasa con la involuta. Pues ya también ir creciendo, ¿no? Pero lo pueden hacer. Yo diría que hagan más de 5, una 6, una 7 o 90 grados o hasta 180 grados a ver qué pasa con nuestra curva involuta. Yo lo hice aquí de hecho sí fue aquí mismo en PowerPoint. Ustedes lo pueden hacer en cualquier software que tengan o si se animan lo pueden hacer a mano, ¿verdad? Con su regla, con su transportador y con su compás. Y tendríamos que obtener, pues si es un buen software, en la computadora mejor va, pero si es PowerPoint, yo creo que a mano también lo podemos obtener bastante bien. ¿Sale?
Ok, Inge, gracias. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario sobre lo que hay que hacer? Inge. Bueno, entonces, como no hay dudas, no sé si lo puedes hacer en SolidWorks. El dibujo sí lo puedes hacer, o sea, toda esta parte sí la puedes hacer, pero ya unir estos puntos no sé, pues yo creo que se puede, ¿no? También. Sí, sí se puede, o sea, no hay ningún problema. De hecho, estaría bien fácil porque ahí sí le digo que me trace las líneas al ángulo que yo quiero, va y me traza todas. Luego perpendiculares y luego unirlo. Entonces yo creo que sí se puede, no hay ningún problema. Sí, solo es trazar la involuta que es esta, ¿verdad? Pero tuviste que haber hecho esto para trazar esta curva de aquí. Pero sí, nada más es eso. Y ya luego, ya que tenemos nuestra involuta, pues vamos a ver que esta involuta es la forma de mi diente. Repito esta forma y obtengo todos los dientes que quiera en el engrane que vamos a hacer, ¿verdad? A partir del círculo base. Porque tenemos muchos círculos en el engrane. Vamos a utilizar o partimos del círculo base, ¿verdad? Y ya de ahí veremos qué otras cosas salen, pero tenemos el círculo de raíz, tenemos el círculo del claro, tenemos el círculo de paso, tenemos el círculo de cabeza, o sea, hay muchos círculos en el engrane y todos funcionan, ¿va? Todos tienen un porqué. Entonces, pues empezamos con el círculo base para hacer nuestra involuta, que vendría siendo esta, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sin este radio de entalle, ese yo creo que se lo hacemos aparte, ¿va? Pero la involuta vendría siendo este de aquí, sí. No es en B como las roscas, ¿va? Si tienen cierta curvatura. Bien, entonces, ahí lo dejamos un ratito y nos cambiamos ahora a fundamentos acerca de las velocidades lineales y angulares, ¿verdad? Dice que cuando dos engranes están acoplados, sus círculos de paso ruedan uno sobre otro sin deslizamiento. Giran completamente sin ningún problema, ¿verdad? Y se designan los radios de paso como R1 y R2, las velocidades angulares omega 1 y omega 2, respectivamente. Entonces las velocidades en la línea de paso está dada por omega R, ¿verdad? Velocidad lineal. Entonces la velocidad es el radio 1 por la velocidad angular 1, que tiene que ser igual al radio 2 por la velocidad angular 2. Porque como están en contacto los dientes, la velocidad que tiene este es la misma que tiene este otro, ¿verdad? La velocidad lineal puede girar, de hecho van a girar uno más rápido que el otro. Es la idea de los engranes. Eh, pero la velocidad lineal en el punto de contacto que se da en el radio de paso o en el círculo de paso, tenemos esta relación, ¿verdad? Y de esta manera la relación entre los radios y las velocidades angulares se determina mediante esta ecuación. Omega 1 entre omega 2 va a ser igual al radio 2 entre el radio 1. O sea, la relación de los engranes también va a ser la relación de las velocidades. Y bueno, aquí lo pongo en valor absoluto porque seguramente una velocidad es positiva y la otra es negativa. La de salida es negativa. O a lo mejor la de entrada es negativa, la de entrada es positiva. Siempre va a tener que ser así. Me interesa la relación de velocidades, lo dejo como positivo, ¿va? Siempre. O sea, valor absoluto. Bueno, bien. Con esto lo vamos a dejar el día de hoy. Mañana continuamos con esta parte de los engranes para terminar con la formación de los dientes. Y bueno, vemos un problema, a lo mejor vemos dos problemas el día de mañana.
Y bueno, con eso terminamos la clase. No sé si tengan dudas, si no,